aunque estemos un poco averiados, estamos acá firme, todo sea por los oyentes, por nuestro séquito, por toda la gente que nos para en la calle. Así que volvimos, estamos de vuelta. Esto es Anochecine Podcast, una edición que tiene las tres patas fundamentales de este equipo. Mi nombre es Dani, le voy a dar la bienvenida a la mesa mientras Loren se acomoda ahí la bufanda. ¿Cómo te va, Loren? Acá, Dani, con toda la emoción que a vos te falta, porque alguien tiene que levantar este costal de muertos. Exactamente, vamos a aclarar que cuando nuestro compañero se refería a que estamos averiados, se refiere principalmente a que hay mucho virus de gripe dando vuelta por el país y prácticamente el 50% de la población está con algún tipo de problema en las vías respiratorias. Pero eso no va a impedir a que el multiverso del podcast siga adelante. Exacto, así que como dijo Gimli en Las Dos Torres, hay más alegría en un cementerio. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué traemos? Bueno, hoy nos vamos a poner el traje del Hombre Araña, el traje de Spider-Man, que está muy de moda con el estreno de la secuela de Into the Spider-Verse. Vamos a hablar de Across the Spider-Verse, es decir, a través de el Spider-Verso. El multiverso está de parabiene, ¿no? Este recurso literario, cinematográfico, la verdad que va a dar... No siempre bien aprovechado. No siempre bien aprovechado, empresas, pero me parece que así como en su momento todo eran precuelas y después vinieron las películas con universos integrados, ahora tenemos este recurso de el multiverso para, bueno, que se entrecrucen muchos personajes. Ha llegado el momento de patearla fuerte. Esta nueva década dice multiverso, aquí estoy. Y si te gusta y dice surprise, motherfucker. Así que va a entrar de lleno a este nuevo nivel. Quizás también a hablar un poco, y quiero decir esto de lleno, es Sony dijo: muchachos, quiero el Oscar a mejor película de animación y Disney te la vas a comer doblada. Fin de la historia. Exactamente, creo que vamos por parte, como decía Jack el Destripador. Esta película de Spider-Man, así como su primera parte, son películas animadas, pero que destacan justamente por su apartado técnico, porque no es una película animada más de las tantas que se suelen estrenar, tampoco es una película con CGI de las tantas que se estrenan, sino que destacan por su acabado artístico que sí es digno de un Oscar, ¿no? Por momentos ver estas películas de Spider-Man me recuerda a cuando era chico y allá en Canal 7 miraba Caloi en su tinta, que acostumbraba a dar muchos cortos hechos con técnicas experimentales, principalmente procedentes de Europa, con cortos que mezclaban animación clásica, rotoscopía, collage, escenas por ahí con Stop motion y la verdad que no recuerdo que haya una película animada americana nivel blockbuster que tenga tanto nivel artístico, ¿no es así? Esto en animación es lo que Avatar es al live action. Sí. En su secuela, ¿no? Recordemos que la primera es allá 2018, si no me equivoco, ¿no? La primera también ya contaba con un nivel artístico, Sí. pero que no se animaba tanto como esta secuela. O sea, la primera ya tenía ese toque artístico, que era más que una animación común y corriente, pero esta realmente lleva eso más allá. ¿Vos qué te acordás de la primera, Dani? La primera no me gustó porque no le encontré la gracia a que alguien esté hablando con un cerdo. Sí, me acuerdo de tener un gusto casi amargo porque yo me acuerdo que le había puesto un 6, no la había probado, no la volví a ver más la película, pero mi hijo me animó tanto a ver la segunda que fui y me encantó hasta los últimos 20 segundos. Claro. Yo recuerdo que la primera fue una gran sorpresa a nivel audiovisual. Me acuerdo que fue una de las películas que salí del cine y decía: "Ah, tengo los ojos cansados". O sea, te cansaba el mirar la misma película porque era tanto el impacto visual que tenía que literalmente te cansaba. Yo creo que salí con... Sí, había ido a verlo a 3D. Las retinas gastadas. La retina gastada, sí. Algo muy interesante, pero también había salido como anonadado porque me hacía acordar. Fue como la escena de Doctor Strange cuando él está viajando así de manera bien. Se va cruzando los multiversos. Es que la película por momentos, tanto esta como la anterior, te abruma visualmente, tiene un ritmo realmente frenético. Parece un videoclip de los 80 y 90. Sí, muy MTV. ¿Sabes a qué se parece? A la última escena de 2001, cuando está viajando. Claro, sí, ¿Viste cuando está viajando?
No apto para gente con Problemas de epilepsia. sepsis. No apto para gente con epilepsia, que me imagino que debe haber algún tipo de advertencia al respecto. Pero bueno, vamos un poco a ver para que nuestra audiencia no se sienta tan mareada. Primero, en 2018 se estrenó Into the Spider-Verse, esta película que, como dije, a nivel visual innovaba por el estilo, pero a nivel argumental, ¿de qué se trataba exactamente? Bueno, nos presenta a un nuevo protagonista. El protagonista de esta película de Spider-Man no es Peter Parker, sino que es Miles Morales, que es un chico de barrio común y corriente, afro-latino descendiente, que vive en un mundo en el cual existe Spider-Man. De hecho, primero es un poco engañoso, porque creemos que es una película común y corriente en la cual está Spider-Man como siempre. Después vamos descubriendo que no es el Spider-Man que conocemos, cuando en un momento de la trama se acciona un artefacto mandado a hacer por Kingpin, que abre las puertas del multiverso. Y ahí descubrimos que la película que estábamos viendo no era el universo Marvel que conocemos, sino que era otro, en la cual Peter Parker es distinto al Peter Parker que conocemos, y ahí descubrimos que hay otros mundos paralelos en los cuales uno de esos puede ser el Peter Parker que sí conocemos, e incluso en otros mundos paralelos quizás ni siquiera exista Spider-Man, quizás uno de esos mundos paralelos sea el nuestro, en los que los superhéroes solamente existen en los cómics, etcétera, etcétera. Así que la primera entrega de Into the Spider-Verse primero es una historia de origen, nos muestra el origen de este nuevo Hombre Araña, protagonizado por Miles Morales, que más o menos es lo mismo, le pica la araña radioactiva y obtiene poderes. Es como una especie de Spider-Boy, vamos a decir. Así que está Spider-Man y Spider-Boy. La peculiaridad es que en la película, en la primera entrega, el Spider-Man del mundo de Miles Morales muere. Eso es un grave spoiler, pero muere. Entonces, él asume el papel de ser el Spider-Man en su universo. En los demás universos sigue habiendo otros Peter Parker. Exacto. Cabe aclarar un poco también para poner en contexto de dónde sale este Miles Morales. Cabe aclarar que fue una creación específica también de Marvel en los cómics. Sí, es relativamente reciente, no es un personaje que tenga 50 años, ni mucho menos. Claro, pero fue un personaje que fue muy aceptado por la comunidad marveliana, dado que en el año 2012 en el año 2000 se crea lo que se conoce como la línea Ultimate. Esta línea de cómics que buscaba acercar justamente a los personajes a nuevos lectores, a un público joven, a nuevos lectores, y buscaba reinventar estos orígenes. Se reinventaron los orígenes de Spider-Man, de los X-Men, también de los Cuatro Fantásticos, todo con el comienzo de los 2000 que traía las nuevas películas y necesitaban gente para vender cómics. Claro, ahora, y que no hacía falta ir a leer un cómic de hace 50 años para enterarte una historia. Claro, ahora pasaron 10 años justamente, y luego de 10 años este concepto de acercar un poco más a los lectores más jóvenes había vuelto a tomar el tinte de lo que había tomado antes, justamente la frase que vos dijiste de leer cómics de 50 años, pero de hace 10 años. O sea, ahora otra vez tenías que leerte 10 años de historia. Así que la línea Ultimate justamente tenía esta idea de cambiar un poco las cosas de la historia, cambiar un poco ciertos eventos canónicos que habían pasado durante toda la saga y tratar de cambiar un poco las cosas. Es decir, que por ejemplo, el Duende Verde no sea un tipo disfrazado, sino que realmente sea un duende. Y así era como mostraba el universo Ultimate las cosas. Bueno, además de esto, en algún punto de la historia, después del 2012, llegó un evento conocido como la muerte de Spider-Man, que fue la muerte justamente de Peter Parker. Y a partir de esa muerte justamente se introdujo el personaje de Miles Morales. O sea que es un personaje directamente salido de los cómics. Y fue un personaje que en su primer momento era como, wow, vamos a tener un Spider-Man afroamericano y, como bien dijo acá Salva, latino descendiente. Y fue muy aceptado en la comunidad por el estilo de personalidad que traía. Diríamos que es prácticamente de las últimas incorporaciones al universo de los cómics de un personaje distinto al original que sí fue aceptado. Porque después fue muy difícil, o viene siendo muy difícil y muy resistido, por ejemplo, cambiarle el color a un personaje o cambiarle el sexo a un personaje generalmente no suele tener buena aceptación.
si por ejemplo si ponen un Superman negro o un Batman negro. Sin embargo, el personaje de este Spider-Man negro sí fue aceptado. Porque hay una buena presentación de Claro, personajes, fue porque bien con los incorporado. conflictos que vive son conflictos juveniles. De hecho, la segunda película arranca con conflictos generacionales entre Gwen y el padre, ¿sí? Y él también tiene lo suyo con su familia. Eso creo que atrae y hace que la gente joven se sienta identificada con estos choques que siempre va a haber, ¿no? En quién tiene razón, el tira y afloje entre padre, madre e hijo. Este Spider-Man Miles Morales queda por fuera de eso que se suele hablar mucho últimamente, de la inclusión forzada. No es un personaje de inclusión forzada, sino que está perfectamente integrado y uno desea verlo, incluso hasta ya hay deseos de verlo en su versión live action. Concuerdo en ese aspecto, entonces, debido a estas situaciones es que realmente la primera película fue un bombazo de taquilla y también le fue muy bien a nivel historia, ganó premios, o sea... Sí, cerró por todos lados, fue un éxito. Cerró por todos lados y también hizo algo para el sistema de animación para mí que fue a decirle, el sistema 3D se está agotando. El sistema ya no es ver una película de animación 3D, el impacto que generaba en 2005, 2007, 2008. Sí, Un ya... sistema que tiene menos de 15 años o ahí, no mucho más, no llega a los 20 años y el modelo, yo no digo que se está agotando el modelo, creo que la gente se está cansando de ver lo mismo en CGI, siempre lo mismo. Es que, a ver, supongamos... Y a veces falla encima y te cansa. A ver, ¿cuál es el sumum de hacer una película en CGI que sea prácticamente igual al mundo real? Bueno, eso seguramente ya se logró y no tiene impacto. No Claro. tiene impacto, por eso ahora se está yendo a otros lados. Exacto. Avatar. Para mí la cumbre de todo es Avatar. Claro, quizás podríamos decir que justamente estas películas fueron el avatar del mundo de la animación porque algo que Disney había dicho, el sistema 2D ya no funciona, lo 2D ya no atrae al público. Vino Sony y dijo, discúlpame, acá te voy a mostrar cómo hacer una película en 2D que sea revolucionaria a nivel visual. Y eso fue lo que cambió. Entonces, ahora el problema es que con una vara tan alta, una segunda parte, hay que ser sincero, ¿cómo podés superar cuando un primer producto ya es muy bueno? Sí, estaría bueno obtener un poco más de lo mismo, pero admitamos que en el mundo de la animación, digamos que la innovación es lo que llama la atención. Sí, igual la historia me parece más profunda también, aparte. Me parece que la 2 supera, por lo menos para mí, en todo a la 1. Bueno, entonces vamos a arrancar entonces con analizar esta secuela. La primera entrega, como dijimos, sirvió para presentar al personaje y para establecer ciertos parámetros. Que en el mundo en el que transcurre la película, Peter Parker ha muerto, el nuevo Spider-Man es Miles Morales. Salva al mundo y queda como héroe, digamos. Así Claro, termina. se estableció que existe un multiverso, que hay mundos paralelos en los cuales hay otros Spider-Man. Y bueno, y ahí... y se incorporó también un personaje que ha caído muy bien también en el mundo del fandom, que es el de Spider-Gwen. Existe un mundo paralelo en el cual tampoco está Peter Parker, pero curiosamente nunca murió Gwen Stacy. Sino que curiosamente Gwen Stacy es la que se convierte en Spider-Man y el que murió fue justamente Peter Parker. Y bueno, esta incorporación, este Spider-Man femenino, ha sido también muy aceptado por las nuevas generaciones. Si tenemos en cuenta que Spider-Woman ya existía, ya había un personaje llamado Spider-Woman, de hecho hubo varios. Sí, pero yo creo que es una clase de cómo Se introducir a un personaje se sin que sea reinventó. forzado. Porque Claro. fíjate que no lo está avasallando el personaje principal, va por el costado, pero sí se profundiza su trama, sin quitarle protagonismo a Miles Morales. Eso es lo que me encantó también de la segunda. Así que con eso arrancamos, con estas fichas, arrancamos esta secuela, ya con estableciéndose que tenemos a Miles Morales Spider-Man, que tenemos a Spider-Gwen y que existe el multiverso. De hecho, el disparador de todo el problema es bueno. Exacto, el disparador de todo el problema es justamente Gwen en esta historia, que justamente como decimos va a estar concentrado en ellos dos y un poco en lo que nos había ticiado la primera película, que era la historia de relación amor que habían entre estos dos personajes, entre Miles Morales y Gwen Stacy, ¿sí? Específicamente la Gwen Stacy, que es Spider-Woman. Por otro lado, también Miles, en esta que ya se está acostumbrado a su vida como Spider-Man en este nuevo universo, también encuentra su primer, por así decirlo, némesis. Así como Spider-Man tiene como némesis al Duende Verde y Spider-Gwen supongo tenía como némesis
en su momento a sus enemigos de su universo. Acá justamente el enemigo de Miles Morales va a ser nada más ni nada menos que un personaje de los cómics venido a chiste, pero que acá es... no quiero spoilear mucho, pero en esta película va a demostrar por qué... Hace un mes estrenó igual. Claro, sí, pero... Sí, pero... Aparte pasa en los primeros 10 minutos, decirlo. Exacto. Estamos hablando de La Mancha. ¿Sí? O The Spot. Justamente es un personaje que tiene la capacidad de crear portales a través de manchas en su cuerpo. Y que siempre fue un personaje de chiste. Incluso en la primera película lo va a presentar como un personaje medio chistoso. Parece la cara de Rorschach en Watchmen. En Watchmen. Sí, parece así. Incluso aquellos que recuerden la serie de los 90, la grandiosa serie de Spider-Man de los 90, en un capítulo aparece justamente, se presenta el personaje de T-Spot. No tiene tintes humorísticos ese capítulo, se lo presenta bien, es una historia que empieza y termina en un solo capítulo donde te muestran cómo Horn, no me acuerdo el nombre, tiene este accidente en el laboratorio, de nuevo trabajando para Kingpin, adquiere estos poderes de crear agujeros negros portátiles, se da cuenta, al principio los usa para divertirse, después se da cuenta que son dañinos, repara el daño que hizo y termina desapareciendo dentro de uno de sus propios agujeros negros. Esto pasa en un capítulo de la serie de los 90. Lo curioso de este personaje es que es un personaje trágico en la serie de los 90. Acá empieza como algo cómico que después se va a transformar en terrorífico, por así decirlo. Y se va a transformar en un nivel de amenaza que sinceramente llama la atención. Se transforma en villano sin querer serlo, porque fíjate que primero quiere robar un cajero. Y después se da cuenta que puede más. Exacto, después se da cuenta que puede más, después se da cuenta del potencial que tiene para justamente afectar a su creador o su enemigo, que es justamente Spider-Man. ¿Sí? El Spider-Man de Miles Morales, que todo comienza con una dona, básicamente. Así que bueno, es la introducción de este personaje, a su vez ticiado en la primera película, en lo que había sido la escena post-créditos, había aparecido el Spider-Man 2099, el Spider-Man de Miguel O'Hara, un personaje favorito de los cómics, y que en esta película también él va a ser como la fuerza policial de los Spider-Man, el jefe de la fuerza policial de los Spider-Man en el multiverso, dándonos también... Con tintes villanescos, porque no toma las mejores decisiones y se hace odiar hasta por su propio grupo. Para los que por ahí no conocen mucho el mundo de los cómics, en los cómics de Marvel hay prácticamente toda una versión de los personajes, una división de los cómics llamado 2099. En el universo Marvel existe un futuro en el 2099 en el cual existen Spider-Man, Punisher, Hulk, el Doctor Doom, los X-Men. Que quizás muchos lo descubren ahora, pero no es que se sacaron de la galera este Spider-Man 2099. En los cómics hace muchos años está establecido que en el futuro 2099 hay una gran cantidad de personajes de Marvel. Acá lo presentan casi como un sindicato y un líder. Exacto, y algo curioso del el Spider-Man de Miguel O'Hara es que Miguel no es Peter Parker. Hay que arrancar desde esa idea, no tiene los niveles de, ¿cómo se llama? De visión superheroica que tiene Peter Parker. Miguel, es que no es ni siquiera técnicamente es una variante de Spider-Man del multiversal. Es un personaje del futuro. Exacto. Y justamente este personaje del futuro, de este Spider-Man del futuro, es un poco más cercano a un... ¿cómo se llama? Un antihéroe que a un héroe. Es que ese futuro es bastante brutal, es un futuro muy extremo en el que no hay lugar para los débiles. Exacto. Incluso diría que tiene condiciones vampirescas este Spider-Man, lo cual lo hace más temible y curioso de que él sea el que esté a cargo, pero también creo que es esa madurez, esos golpes de la vida lo que lo hacen más duro. De hecho, siempre hay flashbacks que muestran su vida pasada, no y dura, no todo lo que ha sufrido. Exacto, así que es un personaje con el cual podés estar de acuerdo y podés estar en desacuerdo al mismo tiempo. Pero lo entendés. Exacto. Lo entendés. Otro punto a favor de la película. Otro punto. La tridimensionalidad de los personajes me parece que es algo que lo hace muy bueno en la película. Y también, obviamente, creo que la introducción de Miguel O'Hara y lo que fue mostrar el multiverso, porque creo que es la primera vez que vemos de nuevo a Andrew Garfield repitiendo una escena dentro de una película. Eso habla también de una buena escritura de guión. Aparte de una animación, para ser buena necesita tener buena animación.
como no descansa sobre actores reales, un producto animado, aparte de tener buena animación, tiene que tener un buen guión. Eso, o sea, eso lo ha demostrado, no sé, Shrek, por ejemplo. Entonces acá podemos decir que tiene un buen guión. Sí, podemos decir que tiene muy buen guión. No solo que tiene buen guión, sino que tiene muy buen guión. Y ahora ya llegando más al... un poco ya pasando toda esta etapa, algo curioso es que vamos a analizar un poco el final. Creo que ya analizamos un poco la tridimensionalidad de los personajes, ya dijimos los personajes principales. El nudo, no explicaste de qué va. Dijiste que había un A ver, tipo de la mancha. Resumimos Sí, brevemente de qué se trata la película y no el final porque no tiene. Bien. Sí, curiosamente la película se iba a llamar Across the Spider-Man parte 1, parte 2. O sea que si ustedes esperaban que tuviera final, no lo tiene. La película va de justamente la relación entre Spider-Man, Miles Morales y Gwen. Miles Morales que tiene a su nuevo ultravillano y este villano que va a cruzar por multiversos gracias a sus portales para conseguir más energía para así destruir el universo de Spider-Man. Cuando Miles Morales llega a este enclave de los Spider-Man, se va a enterar de que él no justamente merece estar en este enclave porque él es justamente una variante inesperada. Él es algo que no debería haber pasado nunca, dado que la Spider-Man, la araña que lo mordió, ni siquiera pertenecía a su universo. Y ahí venimos con la misma regla de todos los viajes en el tiempo. Tratá de no alterar, ¿sí?, el curso de la historia porque siempre va a pasar algo peor. Y en este algo peor estaría, potencialmente lo voy a hablar, la muerte del padre. Claro, y además de esa potencial muerte del padre es que si se evitan estos eventos, el colapso del espacio-tiempo destruiría literalmente esa realidad, que es lo que supuestamente Miguel O'Hara dice que ya vivió al reemplazar a otro Miguel O'Hara en otro universo. Así que por un lado tenemos la pelea de que todo este cónclave de Spider-Man quiere detener que Miles Morales haga un acto heroico y que lo deje pasar. Y por el otro lado tenemos a la mancha que quiere destruir esto. Una vez que llegamos al final, justamente Miles Morales va a ser devuelto a lo que él cree su universo, pero lamentablemente va a ser devuelto al universo de donde la araña lo picó. Y ahí va a descubrir su contraparte original en este universo, que no es nada más ni nada menos que justamente Su tío. No. Su versión de él en otro universo es nada más ni nada menos que The Prowler, es decir, el merodeador, ya que básicamente luego de la muerte de su padre, él pensaba que era su tío justamente lo toma de pupilo y el final corta con esa idea. O sea, llegamos a una película donde no tenemos casi final, o por lo menos resuelto lo que va a pasar. Todo esto también envuelto con el drama familiar de Gwen, de no poder decirle al padre que ella es Spider-Woman, aunque después se lo revela y el padre termina apoyándola. El drama familiar a mí me encantó. El mismo problema tiene Miles Morales con su familia. Así claro, que rodeado de todo eso, de un ambiente familiar que vos ves que parece drama, pero en realidad tiene mucha acción y está muy bien llevada. Y la película, aunque te diga lo que yo te dije recién de estos pormenores, entrelazos, va muy rápido. Va muy rapidísimo, no para casi nunca y la verdad que te entretiene todo el tiempo. A mí me encantó, salvo al final, yo no me lo esperaba, yo no sabía que iba a haber parte 1 y parte 2, esperaba la gran batalla justo cuando va a empezar y ahí es cuando se corta todo y aparecen los títulos, sin escena post-crédito. La mala noticia para más Inri es que, bueno, una película de estas características lleva bastante tiempo de producción 3 años. Y ya se está diciendo que no hay que impacientarse, que posiblemente no tengamos una secuela de Across the Spider-Verse hasta el 2026. También esto ha sumado a que actualmente tenemos la huelga de guionistas en Hollywood. Encima. Así que, bueno, va siendo hora de que vayan precalentando las IAs para que hagan los guiones, porque están a esto de que... haceme el guión de la 3. Es que creo que ya se puede, en realidad va a ser más una cuestión legal que lo va a prohibir, porque ya se puede hacer guiones con inteligencias artificiales. Me parece que por una cuestión legal lo van a prohibir nada más. Igual, ¿qué puntaje le das? Te lo dije, lo voy a repetir al aire acá para toda la gente. Para mí va derecho al 10. No me gusta que las películas no tengan finales. Dame que sea un final malo, un final lo que sea para pensar o filosófico. No me gusta cuando se corta así porque yo no me la esperaba, por lo menos. Yo le voy a dar un 8, pero si hubiera tenido cualquier tipo de final era un 10. Yo a la película literalmente creo que llega al 10. O sea, termina como Volver al Futuro 2. Sí, termina como Volver al Futuro 2. No termina.
No, obviamente. Para mí es una película que va derecho al 10. A ver, yo acá no puedo ser objetivo. Más que nada como fanático de la animación, para mí a nivel visual la película compra todo. Compra todo y a nivel historia. Para mí tiene sus momentos que es un poco densa, pero de todas formas creo que es una película que llega a un nivel increíble y destaco mucho, toda la gente váyase a escuchar el soundtrack completo porque la verdad es de gangsters, amigo. Es de gangsters. Es que, bueno, no lo dijimos, la película dura más de 2 horas y es poco usual que una película animada se extienda por 2 No, horas. pero se te pasa, parecen 40 minutos. Parecen 40 minutos. Eso es cierto. Y así que bueno, puntaje final 18 dividido 2, un 9 clavado. Sí, yo no merece menos que un 9, algo así tan revolucionario, tan perfectamente ejecutado, ¿no? Bien, hasta acá un nuevo podcast de Anochecine. Dale like, compartilo. Tenemos una página que es www.anochecine.com.ar. Creo que tenemos más de 230 suscriptores, así que venimos bastante bien. Apoyá este canal, comentáselo a cualquiera. Así que por mi parte me voy a despedir. Soy Dani. Yo soy Lorenz. Soy Salva y nos escuchamos en el siguiente podcast. Eso es todo, amigos.